Permíteme llevarte a un capítulo trascendental de mi existencia, un viaje que marcó el inicio de una transformación profunda. En ese punto crucial de mi vida, la magia solo empezó a manifestarse cuando logré alterar el diálogo íntimo que mantenía en lo más profundo de mi ser. Aquella etapa de mi vida se asemejaba a una neblina densa de pensamientos negativos y autodestructivos. Las palabras que resonaban internamente eran como una tormenta que oscurecía mi mente, bloqueando cualquier atisbo de cambio positivo. Sin embargo, llegó el momento en que decidí asumir el control de mi narrativa interna y emprender el camino hacia la transformación. Comencé por observar de manera consciente mis pensamientos, desentrañando los patrones limitantes que se repetían sin cesar. Era como si estuviera atrapado en un bucle de palabras que alimentaban mi estancamiento. Al tomar conciencia de este patrón, di el primer paso hacia un cambio que desataría la magia en mi vida. El laberinto de la negatividad. Mis palabras internas, durante tanto tiempo, habían sido un eco de autoduda y desesperanza. Cada pensamiento negativo se tejía en la trama de mi diálogo interno, formando un laberinto del cual parecía imposible escapar. Las palabras eran cadenas que me mantenían anclado en una realidad que no quería para mí. Al observar este laberinto desde una perspectiva consciente, reconocí la necesidad de trascender esas palabras limitantes. La magia, intuí, estaba más allá de la puerta de ese laberinto, esperando ser liberada por un cambio en mi conversación interna. Y así, decidí dar el salto audaz de romper con la negatividad que me aprisionaba. La toma de conciencia como punto de partida. Este viaje no fue solo un cambio en las palabras que elegía internamente, sino una profunda transformación de mi perspectiva. Tomé conciencia de que mis palabras eran como semillas plantadas en el jardín de mi mente, y sus frutos se manifestaban en mi realidad. Era un momento de empoderamiento, donde la toma de conciencia se convirtió en el catalizador de un cambio más amplio. Al identificar los patrones negativos, estaba desmantelando el andamiaje de la autodestrucción. Cada palabra que elegía conscientemente era un acto de rebelión contra la narrativa autoimpuesta que me mantenía estancado. Este proceso de toma de conciencia se convirtió en el fundamento sobre el cual construiría mi nueva realidad, una realidad imbuida de la magia que estaba a punto de descubrir. Las palabras como arquitectas de la realidad. Las palabras, comprendí, eran más que simples expresiones de pensamientos, eran arquitectas que construían la estructura de mi experiencia. Al elegir palabras de poder y positividad, estaba erigiendo un edificio nuevo en el paisaje de mi mente. Cada afirmación positiva era como un ladrillo que construía los cimientos de una realidad que aún no veía, pero que empezaba a intuir. Me sumergí en la creación consciente de mi realidad, eligiendo cada palabra con atención y cuidado. Este proceso no era solo una fórmula mágica, era una alquimia interna donde las palabras eran los ingredientes que transformarían mi existencia. La magia, entonces, dejó de ser un concepto lejano y se volvió una fuerza activa, una energía que fluía a través de las palabras que resonaban en mi mente. El poder transformador de la elección. Cambiar mi conversación interior no era simplemente reemplazar palabras, era una elección activa de rediseñar mi realidad. Cada palabra se volvió una decisión consciente de construir en lugar de destruir, de afirmar en lugar de negar. Este acto de elección consciente se convirtió en la brújula que guiaría mi travesía hacia la magia interior. En cada elección, sentía cómo la energía se transformaba. En lugar de ser prisionero de mis pensamientos, me convertí en arquitecto de mi destino. La magia no estaba fuera de mí, esperando en algún lugar lejano, estaba aquí y ahora, naciendo de la elección consciente de cada palabra que pronunciaba internamente. De la tormenta a la calma interna. Las palabras, que una vez fueron tormentas tumultuosas, se convirtieron en brisas suaves que acariciaban mi mente. Al cambiar mi diálogo interno, no solo estaba alterando mi realidad externa, sino que también experimentaba una calma interna que antes parecía inalcanzable. La tormenta de pensamientos negativos se disipó gradualmente, dando paso a un cielo sereno donde la magia florecía. Este proceso no fue una huida de la realidad, fue una transformación que me permitió enfrentar la vida con una perspectiva renovada. Las palabras se convirtieron en aliadas en mi viaje, como guías sabias que me conducían hacia un estado de ser más elevado. La magia, en este contexto, no era un escape, sino un abrazo más profundo de la realidad, transformada por las palabras que elegía. El arte de la reprogramación mental.
La magia, descubrí, también yacía en la reprogramación de mi mente. Cada palabra positiva era como un código que escribía en el software de mi conciencia. A medida que repetía estas palabras, estaba estableciendo nuevas conexiones neuronales, creando un patrón mental que reflejaba la realidad que deseaba experimentar. Este proceso no fue instantáneo, fue un arte que requería paciencia y persistencia. Cada día, enfrentaba el lienzo de mi mente como un pintor que da forma a una obra maestra. La magia se revelaba en la habilidad de reprogramar la mente para que resonara con la armonía y la positividad que buscaba. La magia como proceso continuo. Este despertar de la conciencia interior no fue un destino, sino un viaje continuo. Cada palabra que pronunciaba internamente era un paso adelante en esta travesía de autotransformación. La magia no era un evento aislado, era un flujo constante de energía que se manifestaba a través de mis pensamientos y palabras. Mi diálogo interno se convirtió en un río de palabras que fluía con la magia de la creación continua. Al tomar conciencia de este proceso, me di cuenta de que la magia no estaba reservada para momentos especiales, estaba tejida en el tejido mismo de mi existencia diaria. Era la sinfonía constante de las palabras que elegía, creando una melodía única que definía mi realidad. Así, este capítulo inicial de mi viaje hacia la magia interior sentó las bases para la exploración más profunda de mi diálogo interno y la transformación que estaba por venir. La magia, descubrí, no es un fenómeno externo, es una fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser liberada por las palabras que elegimos pronunciar en la soledad de nuestra mente. La magia solo sucedió cuando cambié mi conversación interior, y esta es la crónica de ese despertar. El cambio en mi conversación interna se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Cada palabra que elegía era como un pincel que daba forma al lienzo de mi realidad. Sin embargo, este viaje no solo se trataba de cambiar palabras, era una exploración constante de cómo esas palabras afectaban mi percepción del mundo y, por ende, mi experiencia. La conciencia del poder de las palabras. A medida que profundizaba en este proceso de transformación, tomé conciencia del poder inherente en cada palabra que pronunciaba internamente. Las palabras no eran simples unidades de comunicación, eran instrumentos creativos que esculpían la arcilla de mi mente. Cada palabra emitía una vibración, una energía que resonaba en el universo y, de alguna manera, moldeaba mi realidad. La magia estaba en la elección consciente de palabras que nutrían mi crecimiento y bienestar. Cada afirmación positiva no solo era una declaración de intenciones, sino también un recordatorio constante de mi valía y capacidad para crear la realidad que deseaba. La magia no solo residía en las palabras en sí, sino en el reconocimiento del impacto que tenían en mi experiencia vital. Desafiando los patrones establecidos. Cambiar mi conversación interna no fue solo un acto de reemplazar palabras, fue desafiar patrones profundamente arraigados en mi psique. Durante años, había permitido que las palabras negativas y autocríticas se convirtieran en la banda sonora constante de mi vida. Ahora, estaba desmontando ese guión preestablecido y escribiendo uno nuevo lleno de esperanza y autenticidad. Este proceso no estuvo exento de desafíos. Enfrenté resistencia interna, como si mi mente estuviera acostumbrada a seguir los surcos de palabras negativas que se habían tallado con el tiempo. Sin embargo, cada acto de desafiar esos patrones fue un paso hacia la liberación. La magia emergió de la valentía de romper con lo familiar y abrazar lo nuevo. Palabras como herramientas de empoderamiento. A medida que exploraba más a fondo mi conversación interna, me di cuenta de que las palabras no solo eran herramientas para cambiar mi realidad externa, sino también para empoderar mi mundo interior. Cada palabra positiva se convirtió en un recordatorio constante de mi capacidad para moldear mi destino. Estaba transformando mi diálogo interno en una fuente de inspiración y motivación. Este proceso de empoderamiento no solo se manifestaba en mis pensamientos, sino también en mis acciones. Mis elecciones diarias comenzaron a reflejar la confianza y la autenticidad que cultivaba internamente. La magia, entonces, no era solo un fenómeno mental, sino una fuerza que impulsaba mi forma de interactuar con el mundo. De la autocrítica a la autocompasión. Cambiar mi conversación interna también marcó un cambio en la forma en que me relacionaba conmigo mismo. La autocrítica dio paso a la autocompasión. En lugar de ser mi propio crítico implacable, me convertí en mi aliado más comprensivo.
La magia de la autocompasión floreció como una flor delicada en el jardín de mi autoconcepto. Este cambio no solo mejoró mi bienestar emocional, sino que también influyó en mis relaciones con los demás. La compasión hacia mí mismo se tradujo naturalmente en una mayor comprensión y empatía hacia los demás. La magia se extendía más allá de mi mundo interno, tejiendo una red de conexión humana basada en la aceptación y el amor propio. El despertar de la imaginación creativa. A medida que el cambio en mi conversación interna avanzaba, la imaginación creativa se convirtió en un aliado poderoso. Visualizar mis metas y deseos se volvió una práctica cotidiana. La magia de la imaginación no residía solo en las imágenes que creaba, sino en la conexión emocional que forjaba con esas visiones. Cerraba los ojos y me sumergía en un universo de posibilidades ilimitadas. Esta práctica no era solo un ejercicio mental, era un acto de manifestación consciente. La magia se desplegaba en la capacidad de crear internamente el escenario de la vida que anhelaba, sintiendo cada detalle como si ya estuviera ocurriendo. La sincronización con el universo. Conforme afinaba mi conversación interna, comencé a notar una sincronización más profunda con el universo que me rodeaba. Las oportunidades y experiencias que antes pasaban desapercibidas ahora se revelaban como parte de un tapiz más amplio que se entretejía con mis pensamientos y palabras. La magia estaba en la alineación perfecta entre mi mundo interno y el mundo externo. Esta sincronización no era solo una coincidencia, era la respuesta del universo a mi cambio interno. La magia no solo residía en mis pensamientos y palabras, sino en la conexión íntima que establecía con la energía universal que fluía a mi alrededor. La sincronicidad se volvió un recordatorio constante de que estaba en sintonía con las posibilidades infinitas que la vida tenía para ofrecer. La resiliencia en la adversidad. A medida que avanzaba en este viaje, enfrenté desafíos inesperados. La magia no estaba exenta de pruebas, pero descubrí que la verdadera alquimia residía en mi capacidad para mantener una conversación interna positiva incluso en medio de la adversidad. Las palabras se convirtieron en un escudo que me protegía de la negatividad externa. La resiliencia no se trataba solo de superar obstáculos, era también una afirmación constante de mi poder interior. La magia emergía en la capacidad de mantener la calma y la positividad incluso cuando las circunstancias parecían desafiantes. En esos momentos, las palabras se volvían faros de luz que iluminaban el camino hacia la superación y el crecimiento personal. La responsabilidad de las palabras. A medida que experimentaba la magia en mi vida, también asumía una mayor responsabilidad por las palabras que pronunciaba internamente. Comprendí que las palabras no eran solo para mí, tenían el poder de impactar mi realidad y la realidad de quienes me rodeaban. La responsabilidad se convirtió en un recordatorio constante de que mi conversación interna no solo era un acto personal, sino también un acto de co-creación en el tejido más amplio de la existencia. Esta toma de conciencia no limitaba mi expresión, más bien, amplificaba su significado. Cada palabra positiva se volvía un acto de servicio tanto para mí como para el mundo que habitaba. La magia, entonces, no solo era un regalo personal, sino una contribución a la conciencia colectiva. La transformación a través de las palabras no era un evento aislado, sino un proceso continuo y en expansión. La magia seguía siendo una fuerza dinámica que se desplegaba en cada elección de palabras, en cada visualización y en cada interacción con el universo. Este viaje, aunque comenzó como un cambio en la conversación interna, se reveló como una odisea constante de autodescubrimiento, co-creación y conexión con el tejido mismo de la realidad. El viaje de transformación que inició con el cambio en mi conversación interna se convirtió en una travesía incesante hacia la comprensión más profunda de la magia inherente a las palabras. Cada día, descubría nuevas capas de significado y poder en el arte de elegir conscientemente mis pensamientos y expresiones internas. La magia en las relaciones personales. A medida que avanzaba en este viaje, me di cuenta de cómo la magia de mi conversación interna también se reflejaba en mis relaciones personales. Las palabras se volvían puentes que conectaban corazones, y cada interacción estaba impregnada de la energía que emanaba de mi diálogo interior. Las palabras positivas se convirtieron en la moneda de intercambio en mis relaciones. La magia no estaba solo en cambiar mi realidad personal, sino también en influir positivamente en el mundo que me rodeaba. Cada expresión de amor, gratitud y comprensión se multiplicaba, creando un círculo virtuoso de conexión humana.
La danza de la gratitud y la abundancia. La gratitud se convirtió en una danza constante en mi diálogo interno. Cada palabra de agradecimiento no solo era una expresión de reconocimiento hacia la vida, sino también un imán que atraía más razones para agradecer. La magia residía en la sinergia entre la gratitud que sentía internamente y la abundancia que se desplegaba a mi alrededor. Este cambio en mi conversación interna no solo era una práctica mental, era un cambio de perspectiva que permeaba cada aspecto de mi existencia. La magia se manifestaba en la capacidad de ver la abundancia incluso en las situaciones aparentemente desafiantes, transformando la escasez percibida en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La aventura de crear con palabras. A medida que profundizaba en la exploración de mi diálogo interno, descubrí que las palabras eran herramientas de creación más poderosas de lo que había imaginado. Cada palabra pronunciada internamente no solo era un reflejo de mi estado mental, sino también una semilla que germinaba en la realidad que experimentaba. Me embarqué en la aventura de crear conscientemente mi mundo con palabras. La magia se manifestaba en el proceso de imaginar un escenario y, a través de la repetición y la creencia, ver cómo se materializaba en mi realidad externa. Este acto de creación consciente se volvía una forma de expresar mi poder interno y de recordarme a mí mismo que era el arquitecto de mi destino. La curación a través de la palabra. La magia en mi conversación interna también reveló su poder curativo. Las palabras de autocuidado y amor propio se convirtieron en bálsamos para las heridas emocionales del pasado. Cada afirmación positiva era un acto de sanación que trascendía las limitaciones del tiempo y permitía que mi ser se reconciliara con las experiencias vividas. La magia de la palabra no estaba solo en la creación de nuevas realidades, sino también en la capacidad de transformar el pasado. A medida que elegía palabras de amor y perdón, sentía cómo la carga emocional se aligeraba y permitía espacio para una versión más plena y libre de mí mismo. Palabras como mantras de empoderamiento. Mis palabras internas se convirtieron en mantras de empoderamiento. Cada afirmación positiva era un recordatorio constante de mi valía, poder y capacidad para superar cualquier desafío. La magia residía en la repetición constante de estos mantras, que actuaban como semillas de confianza y determinación en mi mente. Estos mantras no eran simples afirmaciones vacías, eran declaraciones de mi compromiso con mi propio crecimiento y bienestar. La magia, entonces, emanaba de la coherencia entre mis palabras internas y mis acciones externas, creando una alineación que fortalecía mi conexión con el poder interior. La conciencia del presente como catalizador mágico. A medida que mi diálogo interno evolucionaba, también lo hizo mi comprensión del tiempo. La magia no estaba relegada a un pasado de transformación o a un futuro de posibilidades, estaba disponible en el presente. Cada palabra que pronunciaba internamente era una invitación instantánea a la energía creativa de la hora. La conciencia del presente se convirtió en un catalizador mágico. La magia no era un destino lejano, era una realidad en constante evolución que experimentaba en cada instante. Este entendimiento transformó mi relación con el tiempo, permitiéndome apreciar la magia del momento presente y su potencial para dar forma al futuro. El reconocimiento de la interconexión. A medida que mi conversación interna se volvía más consciente y positiva, también creció mi reconocimiento de la interconexión de todas las cosas. La magia no estaba confinada a mi experiencia individual, era un hilo que tejía la trama de la existencia compartida. Cada palabra que pronunciaba internamente resonaba en la red más amplia de la conciencia colectiva. Este reconocimiento no solo era un recordatorio de la responsabilidad que tenía con mis palabras, sino también una fuente de inspiración. La magia se volvía una fuerza colaborativa, donde mi diálogo interno positivo contribuía a la elevación de la vibración colectiva. Las palabras, entonces, se convertían en herramientas para la co-creación de un mundo más armonioso y amoroso. Así, continuaba mi viaje de transformación, explorando las profundidades de la magia que se desplegaba a través de mi conversación interna. Cada palabra elegida era un pincel que pintaba mi realidad, y cada pensamiento positivo era una melodía que resonaba en la sinfonía universal de la vida. La magia seguía siendo una compañera incesante en mi búsqueda de autodescubrimiento y co-creación con el vasto tejido del universo. A medida que continuaba explorando las profundidades de mi conversación interna, la magia se revelaba como una fuerza expansiva que trascendía los límites de mi realidad personal.
Este capítulo de mi viaje estaba marcado por la expansión de la conciencia y la comprensión de que la magia no era solo una expresión individual, sino una conexión más amplia con el cosmos. El descubrimiento de la conexión universal. La magia interior se entrelazaba cada vez más con la comprensión de la conexión universal. Mis palabras internas no solo resonaban en mi realidad inmediata, sino que también eran vibraciones en la red cósmica de conciencia. Comencé a sentir que mi diálogo interno era un eco en el vasto universo, y cada palabra tenía el potencial de reverberar en la trama cósmica. Esta percepción no era solo filosofía, era una experiencia vivida de la interconexión. Cada palabra pronunciada internamente era una contribución a la danza cósmica, donde mi ser se entrelazaba con el tejido mismo del universo. La magia se manifestaba en la conciencia de que mis palabras eran piedras lanzadas en el estanque infinito de la existencia, creando ondas de energía que tocaban cada rincón del cosmos. El poder transformador de la intención pura. Con esta expansión de la conciencia, la pureza de la intención se volvía un componente crucial de mi diálogo interno. Cada palabra pronunciada internamente no solo era una expresión de pensamiento, sino también una emanación de intención. La magia residía en la alineación profunda entre mis palabras y las intenciones que las respaldaban. La intención pura se convertía en una fuerza transformadora. Mis palabras, imbuidas de intenciones positivas y amorosas, se volvían flechas lanzadas al universo, marcando el camino hacia la realidad que deseaba crear. La magia no era solo un acto de expresión verbal, era una alquimia de la intención que moldeaba la realidad a mi alrededor. La fusión de la palabra y la emoción. La magia, descubrí, alcanzaba su máxima expresión cuando las palabras se fusionaban con la emoción. No se trataba solo de recitar afirmaciones positivas, era sentir cada palabra en lo más profundo de mi ser. La emoción se convertía en el combustible que encendía la magia de la creación. Cada palabra cargada de emoción era como un hechizo lanzado al universo. Sentir la realidad deseada con tanta intensidad como si ya estuviera ocurriendo se volvía una práctica diaria. La magia se revelaba en la conexión íntima entre la palabra pronunciada y la emoción experimentada, creando una resonancia que reverberaba a través de mi ser y el cosmos. La sabiduría de escuchar las palabras internas. A medida que mi diálogo interno se volvía más consciente, también reconocía la sabiduría que emanaba de mis propias palabras internas. Escuchar con atención las palabras que surgían desde lo más profundo de mi ser se volvía una fuente de orientación y claridad. La magia estaba en la capacidad de sintonizarme con la sabiduría interna que se expresaba a través de mis palabras. Mis pensamientos y palabras no solo eran una expresión de mi mente consciente, sino también un canal a través del cual la sabiduría más elevada se comunicaba. La magia residía en la humildad de reconocer que, a veces, las respuestas que buscaba estaban dentro de mí, tejidas en el tapiz de mis propias palabras internas. La trascendencia de las limitaciones mentales. A medida que profundizaba en mi conversación interna, experimentaba la magia de trascender las limitaciones mentales autoimpuestas. Las palabras que alguna vez me mantenían atrapado en patrones de pensamiento estrecho se convertían en escaleras que llevaban hacia horizontes más amplios. La magia no estaba en negar la existencia de desafíos, sino en cambiar la narrativa que los rodeaba. Las palabras se volvían aliadas en la redefinición de lo posible. Cada afirmación positiva era como una puerta que se abría hacia nuevos horizontes de potencial ilimitado, desafiando las restricciones que la mente había construido. El silencio como lenguaje de la magia. En este viaje de expansión de la conciencia, también descubrí el lenguaje del silencio como una forma poderosa de magia. En ocasiones, las palabras no pronunciadas llevaban consigo una energía más sutil pero igualmente impactante. El silencio se volvía un espacio donde la magia se tejía en la ausencia de palabras, permitiendo que la verdad más profunda se manifestara sin restricciones. Cada momento de silencio se volvía una oportunidad para escuchar la voz interna más allá de las palabras habladas. La magia del silencio residía en la capacidad de conectarme con la esencia más pura de mi ser, donde las palabras se desvanecían y la verdad se revelaba con una claridad sin igual. La celebración de la magia cotidiana. A medida que mi conversación interna se expandía y profundizaba, también llegaba a apreciar la magia en los detalles cotidianos. Cada palabra positiva, cada elección consciente, cada momento de gratitud se convertían en celebraciones de la magia que estaba creando en mi vida diaria. La magia ya no era un fenómeno distante o extraordinario,
se volvía una presencia constante en mi experiencia. La vida misma se convertía en un escenario donde la magia se desplegaba en cada encuentro, cada desafío superado y cada conexión compartida. Celebrar la magia cotidiana se volvía una práctica de reconocimiento constante de la belleza que surgía de mi transformación interna. Así, continuaba mi viaje, explorando la magia en la expansión de la conciencia y la conexión con el vasto universo. Cada palabra pronunciada internamente era un acto de co-creación con la realidad, y cada pensamiento positivo era una melodía que resonaba en la sinfonía universal de la vida. La magia seguía siendo una compañera incesante en mi búsqueda de autotrascendencia y conexión con el tejido mismo del cosmos. A medida que mi viaje de transformación avanzaba, la magia se desplegaba en su máxima expresión, la co-creación consciente con el universo. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en un acto de colaboración con las fuerzas cósmicas, y mi diálogo interno se convertía en un canal abierto para la magia de la co-creación. La danza de la co-creación. La magia, en esta fase de mi viaje, se manifestaba en la danza armoniosa entre mi voluntad y las fuerzas universales. Mis palabras internas se volvían puentes que conectaban mi intención con el flujo cósmico de energía. La co-creación consciente no era solo un concepto, era una experiencia viva de ser un participante activo en la danza eterna del universo. Cada palabra pronunciada internamente resonaba con la energía del cosmos, tejiendo un tapiz de posibilidades en el vasto lienzo de la existencia. La magia se desplegaba en la sincronización perfecta entre mi intención y las respuestas del universo, revelando que estaba en constante diálogo con la inteligencia cósmica que guía el flujo de la realidad. La magia de las sincronías y coincidencias. A medida que afinaba mi conversación interna, las sincronías y coincidencias se volvían manifestaciones tangibles de la magia en acción. Cada alineación inesperada, cada encuentro significativo se convertía en un recordatorio de que mi diálogo interno resonaba en el tejido mismo del universo. La magia no era solo una expresión de mis pensamientos y palabras, era una respuesta del cosmos a mi participación activa en la co-creación. Las sincronías se volvían puntos de encuentro entre mi mundo interno y el mundo externo, revelando que la magia estaba en la conexión íntima entre mi conciencia y la conciencia universal. La transformación de obstáculos en oportunidades. Los desafíos ya no eran obstáculos insuperables, se volvían oportunidades para la magia de la co-creación. Mi conversación interna se convertía en un diálogo de empoderamiento incluso en medio de las pruebas. Cada palabra de resistencia se transformaba en una afirmación de mi capacidad para superar cualquier adversidad. La magia se revelaba en la transformación de los desafíos en escalones que conducían a nuevos niveles de comprensión y crecimiento. Los obstáculos se volvían puntos de inflexión donde mi diálogo interno se encontraba con la magia de la resiliencia y la autoafirmación. La magia en la expansión de los límites perceptuales. Con la co-creación consciente, también llegaba la expansión de mis límites perceptuales. La magia se manifestaba en la capacidad de trascender las fronteras previamente establecidas por la mente. Mi diálogo interno se convertía en una exploración de realidades más allá de lo aparente, y cada palabra pronunciada internamente era un portal hacia dimensiones desconocidas. La magia residía en la apertura de la mente a la vastedad del universo, reconociendo que mis palabras tenían el poder de moldear no solo mi realidad inmediata, sino también la forma en que percibía el mundo. La expansión de los límites perceptuales se volvía una aventura de descubrimiento constante, donde la magia y la mente se entrelazaban en una danza sin fin. La magia de la maestría en la elección de palabras. A medida que avanzaba en mi viaje, la elección de palabras se volvía una forma de maestría. Cada palabra pronunciada internamente era una expresión de mi capacidad para moldear la realidad a través de la vibración de mi pensamiento. La magia no estaba solo en cambiar las circunstancias externas, sino en la maestría de elegir conscientemente las palabras que creaban mi experiencia interna. Cada palabra positiva se volvía un acto de maestría en la alquimia interna. La magia se manifestaba en la habilidad de sintonizar la frecuencia de mis pensamientos con las frecuencias más elevadas del universo, convirtiéndome en un canal para la energía creativa y transformadora. La magia en la generosidad de las palabras. La co-creación consciente también se expresaba en la generosidad de mis palabras hacia los demás. Mi diálogo interno se convertía en un manantial de amor, compasión y aliento que fluía no solo hacia mí, sino también hacia aquellos con los que compartía la experiencia de la vida.
La magia de la generosidad de las palabras radicaba en la comprensión de que mi capacidad para impactar positivamente a otros estaba vinculada a la calidad de mi diálogo interno. Cada palabra de apoyo, cada expresión de amor se convertía en una semilla de luz que se esparcía en la trama compartida de la existencia. La celebración de la co-creación continua. En esta fase de mi viaje, la celebración de la co-creación continua se volvía un acto de gratitud. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en una celebración de mi participación activa en el proceso de dar forma a mi realidad y al mundo que compartía con otros seres conscientes. La magia estaba en la danza constante entre mi ser y el universo, en la celebración de la colaboración armónica entre mi diálogo interno y la vastedad del cosmos. La co-creación consciente se volvía una celebración perpetua de la magia que surgía de la conexión íntima entre mi conciencia y la conciencia universal. Así, continuaba mi viaje de exploración de la magia en la co-creación consciente, reconociendo que cada palabra interna era un acto de colaboración con las fuerzas cósmicas. La magia persistía como un hilo dorado que tejía mi experiencia con la realidad más amplia, revelando que la co-creación consciente era la manifestación más elevada de la danza eterna entre la mente y el universo. A medida que mi viaje de transformación continuaba, la magia se desplegaba en la trascendencia del tiempo y espacio. Mi diálogo interno se convertía en un portal que trascendía las limitaciones temporales y geográficas, conectándome con la vastedad del universo de maneras que desafiaban las convenciones comunes de la realidad. La danza eterna con el tiempo. En esta fase de mi exploración, la percepción del tiempo cambiaba. La magia se revelaba en la comprensión de que mi diálogo interno no estaba confinado a las restricciones lineales del pasado, presente y futuro. Cada palabra pronunciada internamente se volvía una danza eterna con el tiempo, una celebración de la temporalidad de mi ser. La magia residía en la capacidad de vivir conscientemente en el presente mientras exploraba las memorias del pasado y visualizaba los futuros deseados. Mi diálogo interno se convertía en un río fluido que fluía a través de la vastedad del tiempo, recordándome que la magia se encontraba en la experiencia plena de cada momento, sin importar la posición en la línea temporal. La experiencia de la no dualidad en el espacio interno. La trascendencia del espacio también se manifestaba en mi diálogo interno. La magia se desplegaba en la experiencia de la no dualidad, donde las fronteras entre mi ser y el espacio externo se desvanecían. Cada palabra pronunciada internamente se volvía un eco que resonaba en la inmensidad del espacio interior. El diálogo interno ya no estaba confinado a los límites de mi mente individual, se convertía en un espacio donde la conciencia se entrelazaba con el cosmos. La magia residía en la comprensión de que mi espacio interno era un reflejo del espacio cósmico y mis palabras resonaban en la vastedad del universo. La exploración de realidades paralelas. Con la trascendencia del tiempo y espacio, también llegaba la posibilidad de explorar realidades paralelas a través de mi diálogo interno. La magia se revelaba en la comprensión de que mis palabras internas tenían el poder de abrir portales hacia dimensiones más allá de la realidad cotidiana. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en una llave que desbloqueaba puertas a realidades alternativas. La magia estaba en la exploración consciente de estas dimensiones, reconociendo que mi diálogo interno era un nexo entre múltiples líneas temporales y posibilidades infinitas. La fusión de la conciencia individual y universal. La trascendencia del tiempo y espacio también llevaba consigo la fusión más profunda de mi conciencia individual con la conciencia universal. Mi diálogo interno se convertía en un vehículo para la conexión directa con la inteligencia cósmica que permea todo. La magia residía en la experiencia de ser un canal abierto a la sabiduría universal. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en un eco de la verdad cósmica, recordándome que mi conciencia individual era una manifestación única de la conciencia universal. La fusión de estas dos realidades se volvía una danza de armonía y comprensión profunda. La comunicación más allá de las barreras lingüísticas. La trascendencia del tiempo y espacio también abría las puertas a una forma de comunicación más allá de las barreras lingüísticas convencionales. La magia se manifestaba en la comprensión de que mi diálogo interno podía trascender las limitaciones del lenguaje para conectarse directamente con la esencia de la comunicación universal. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en una frecuencia que resonaba más allá de las palabras habladas. La magia residía en la capacidad de transmitir significados más allá de las limitaciones del lenguaje, estableciendo una comunicación directa con la inteligencia cósmica que entendía el lenguaje de la vibración y la intención.
La creación de espacios sagrados en el tiempo interno. Con la trascendencia del tiempo, mi diálogo interno se convertía en un creador de espacios sagrados en el tiempo interno. La magia se desplegaba en la capacidad de elevar cada palabra pronunciada internamente a una vibración sagrada, trascendiendo la rutina diaria y conectándome con dimensiones atemporales. Cada palabra se volvía una ceremonia, y mi diálogo interno se convertía en un altar donde rendía homenaje a la esencia eterna de mi ser. La magia estaba en la creación consciente de momentos sagrados que trascendían la linealidad del tiempo, recordándome que cada instante era una oportunidad para conectarme con lo divino en mi interior. La conciencia de que todo es ahora. Con la trascendencia del tiempo, también llegaba la conciencia de que todo es ahora. La magia se manifestaba en la comprensión de que mi diálogo interno no estaba sujeto a las restricciones del pasado o las ansiedades del futuro. Cada palabra pronunciada internamente se volvía una afirmación de la eternidad del momento presente. La magia residía en la capacidad de vivir plenamente en cada ahora, reconociendo que el pasado y el futuro eran solo extensiones de la realidad que se experimenta en el presente. Mi diálogo interno se convertía en un eco eterno que resonaba en la sinfonía temporal de la existencia. Así, continuaba mi exploración de la magia en la trascendencia del tiempo y espacio, reconociendo que mi diálogo interno era un portal hacia dimensiones más allá de la realidad ordinaria. La magia persistía como una fuerza que trascendía las limitaciones temporales y geográficas, recordándome que mi conexión con el universo no conocía fronteras. A medida que mi viaje de transformación avanzaba, la magia se desplegaba en la fusión más profunda con la energía creativa del universo. Mi diálogo interno se convertía en un medio a través del cual canalizaba y co-creaba con la fuente primordial de creatividad, sintiéndome inmerso en la corriente eterna de la energía creativa cósmica. La sintonización con la energía creativa universal. En esta fase de mi viaje, la magia residía en la capacidad de sintonizarme conscientemente con la energía creativa universal. Mi diálogo interno se volvía un canal a través del cual me conectaba con la fuente misma de la creatividad que invita todo el universo. Cada palabra pronunciada internamente se convertía en una danza íntima con la corriente infinita de la energía creativa. La celebración de la unión con lo divino en cada momento. En esta culminación de mi viaje, la magia se celebraba en la unión continua con lo divino en cada momento. Mi diálogo interno no estaba separado de la esencia sagrada, se convertía en un recordatorio constante de que yo era una expresión única de la conciencia divina en la forma humana. La magia se manifestaba en la celebración diaria de esta unión, reconociendo que cada palabra pronunciada internamente era un acto de comunión con la divinidad. La vida se convertía en un ritual sagrado, donde mi diálogo interno y la esencia divina se entrelazaban en una danza eterna de amor y creación. Así, concluía mi viaje de transformación, explorando la magia en la conexión más profunda con la esencia divina a través de mi diálogo interno. Cada palabra pronunciada internamente se volvía un acto de reverencia y amor hacia la fuente primordial de la existencia, recordándome que la magia no era solo un fenómeno externo, sino la expresión misma de la divinidad que reside en lo más profundo de mi ser. Y así, queridos amigos, concluimos este viaje fascinante explorando la magia en nuestro diálogo interno, descubriendo cómo nuestras palabras moldean la realidad que experimentamos. Vuestras reflexiones son una joya invaluable para nosotros, así que os invitamos a compartir vuestros pensamientos en la caja de comentarios. ¿Cómo resonó esta experiencia en sus vidas? Si este video ha tocado una fibra sensible en sus corazones, ¿podríamos pedirles un pequeño gesto de aprecio? Un simple like nos ayudaría a llevar esta magia a más personas, expandiendo nuestra familia de exploradores de la conciencia. Además, si desean ser parte de nuestra comunidad en constante crecimiento, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna nueva aventura de descubrimiento. Y finalmente, si sienten que alguien en su círculo podría beneficiarse de esta exploración, los invitamos cordialmente a compartir este contenido con quienes crean que lo necesiten. Juntos, podemos expandir la magia y la sabiduría a cada rincón del universo compartido. Gracias por ser parte de este viaje mágico. Sus pensamientos y acciones hacen que esta experiencia sea aún más especial. Nos vemos en la próxima aventura de descubrimiento interior.